púlpito nuevo, mi equipo nuevo. Bueno, doy gracias al Señor por la oportunidad de privilegio y responsabilidad también de estar a cargo de la predicación de la palabra hoy día. Les voy a pedir que me acompañen orando al Señor para que Él guíe nuestra mente a su palabra. Señor, damos gracias por tu amor por nosotros, por tu gracia que nos ha permitido llegar a este lugar para acudir a alabarte y también a ver qué es lo que tú nos dices en tu palabra. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad y pedimos que toda distracción quede fuera, que podamos, Señor, concentrarnos y ser edificados, Señor, que podamos ver tu palabra como el alimento espiritual que es. Damos gracias por esta oportunidad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, estamos leyendo en esta serie de domingos en cuanto a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos en el capítulo 4 y se ha dicho que se ha resaltado ya la importancia de la carta de Efesios y cómo se centra en temas que son fundamentales para la iglesia. La verdad que estando atrás en las alabanzas se veía muy bonita la iglesia, se escuchaban las voces de los hermanos. Diría, la iglesia ama al Señor, y pensaba también en lo que hemos leído de Efesios, que en la carta de Pablo a los Efesios les dice que sabe de su amor y de su fe. Entonces me imagino que el ambiente en la iglesia de Éfeso debe haber sido bastante bonito, motivante espiritualmente. Y también hemos recordado en las predicaciones que hay otro libro de la Biblia donde vuelve a aparecer Éfeso, que es en Apocalipsis, y les dice que han dejado su primer amor. Entonces tomemos el ejemplo de los Efesios, que está aquí en la palabra, para que eso no nos pase, para que podamos crecer como iglesia y podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida como cristianos cada uno y también como iglesia. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32, que va a ser nuestro foco. Primeramente, vamos a partir por el versículo 17. Efesios 4, 17. Se lo tiene ahí en su Biblia, por favor, y vamos leyendo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En este punto vamos a leer hasta acá y después vamos a continuar. Si uno ve las distintas Biblias y también en libros que tratan sobre estos capítulos, se ve que se habla de un cambio importante, una nueva vida en Cristo. Y acá el apóstol Pablo va a, de cierta manera, resaltar lo que pasaba antes en el corazón de nosotros los gentiles, antes de conocer a Cristo. Lo va a contrastar con lo que debe haber en el corazón del creyente, y después va a dar algunos ejemplos, digamos, alguien diría aplicaciones prácticas, ejemplos concretos de cómo esto se debiese reflejar en la vida del creyente. Mientras preparaba esto, me recordé un episodio familiar que cuando se habla de una nueva vida o de un cambio radical, muchas veces nos acordamos de la familia
algo más o menos gracioso, pero fue una reunión familiar y una tía, hermana de mi mamá, que falleció hace algún tiempo, y bueno, gracias a la misericordia de Dios se fue con el Señor, ella cristiana. Estábamos en probablemente no sé si Navidad o Año Nuevo, entonces estábamos conversando como propósitos para el siguiente año, que a lo mejor quizás también lo hacen ustedes. Y en algún momento la tía Eliana estaba diciendo, bueno, yo quiero comprometerme más con el Señor, servir más y algo así. Y mi papá dijo algo así, un cambio radical. Entonces fue como, a ver, no lo hizo con mala intención, pero es como que usted estuviese diciendo, yo quiero sí servir más, un cambio radical. Entonces dice, bueno, ¿y qué estaba haciendo antes? Pero la verdad es que si bien no fue con una intención que mi papá dijo eso, y fue un poco gracioso porque era como decir que mi tía estaba súper mal espiritualmente antes. La verdad que si uno ve la palabra de Dios, sí habla de cambios radicales, de cambios importantes. ¿Ya? La palabra lo expresa de distintas maneras en un sentido de que no es un cambio menor, no es un cambio que nosotros podamos decir es algo de poca importancia. Y vamos a ir viendo a los versículos de este pasaje, cómo eso se va reflejando. Quisiera llevarlos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Un versículo que también ilustra esta idea. 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Esto la nueva criatura obviamente y da cuenta de que es un cambio importante, que no es un cambio pequeño. Está la idea del nacer de nuevo, que básicamente es decir, somos un nuevo ser en Cristo. En los versículos, volviendo a Efesios 4, hermanos, nos habla en el versículo 17 de los gentiles, que recordemos que se refiere inicialmente a los no judíos, o sea, se aplicaría a nosotros. Y Pablo empieza diciendo en el 17 que ya no hay que andar como los otros gentiles. O sea, la iglesia de Cristo no debe andar como el resto del mundo. Y en varios versículos, en lo que ya leímos y lo que vamos a seguir leyendo, hace referencia a la mente, al entendimiento, la forma de pensar. Quizás ha leído usted también que se habla de que tenemos la mente de Cristo. Quizás lo ha escuchado, tener la mente de Cristo. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Es algo que se puede hacer vía el estudio, el esfuerzo, la disciplina, y la verdad que no es así. Es a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que podemos tener eso. Hemos orado. A ver, ¿hará usted, hermano, ha hecho esa oración? Señor, yo quiero pensar como tú. Quiero tener esa mente. Quiero que mis pensamientos sean como los tuyos. La palabra en general nos va llamando a eso. Eso implica que nuestros deseos e intenciones también pueden ser moldeadas por Dios a través de su Espíritu Santo. Los cambios que puede hacer Dios en la vida de las personas son fundamentales, son esenciales, no son meramente de lo que el ojo puede ver, no son cosméticos. Y quizás si alguno piensa, yo no voy a ser capaz de hacer la voluntad de Dios, bueno, humanamente tiene razón, pero es nuestro Dios
que capacita y da la capacidad al ser humano de hacer su voluntad. Y Él tiene el poder para hacerlo. Hemos visto que el poder que está destinado a hacer eso es el mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Y no hay otro poder más grande que ese. Entonces no lo tengamos en poco. A veces cuesta, uno puede pensar, no sé, Dios puede hacer muchas cosas. Quizás somos más capaces de creer que Dios puede mover un monte, que creer que Dios va a cambiar el corazón de alguien o el corazón propio. Siempre fallo. Siempre caigo. Humanamente eso es verdad. Pero la confianza no va a estar, hermanos, en que yo voy a tener la fuerza de voluntad para hacer algo, sino que Dios va a hacer su acción en mi vida. Y eso es fundamental, porque si no, nuestra esperanza no está puesta realmente en el poder de Dios. Y eso va en línea con lo que hemos hablado, hermanos, de que todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, para la glorificación de Dios. Y el plan de salvación y la forma en que nosotros somos edificados también es para la gloria de Dios. Hemos leído también en Efesios que la iglesia tiene que ser perfeccionada, edificada. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. No es solamente un hecho bueno, que Dios quiere que estemos bien. Sí quiere que Dios estemos bien, pero para su gloria. Y tenemos que tener siempre presente eso. Tiene que afectar nuestra vida, nuestras motivaciones y nuestra forma de pensar. Si ustedes se fijan, vimos acá en los pocos versículos que vimos, hablamos de que los otros gentiles andaban en la vanidad de su mente. Cosas vanas, cosas que no tienen provecho espiritual. Que cuando se acabe nuestra vida en este mundo, no van a ser duraderas. Está la figura de las cosas que son quemadas o probadas por el fuego. Y cosas que simplemente van a desaparecer. No nos vamos a poder llevar dinero con nosotros, ni las cosas que son propias del mundo. Vanidad de la mente, tenemos que alejarnos de eso. Versículo 18, entendimiento entenebrecido. ¿De qué nos habla eso? Entendimiento entenebrecido. ¿Ah? Algo tenebroso, imaginamos algo oscuro que no se puede recorrer quizás un lugar con seguridad. Y eso aplicado al entendimiento quiere decir que el entendimiento no ve con claridad las cosas, fundamentalmente las cosas de Dios. Sabemos que muchas cosas, la palabra lo dice, del Evangelio son locura para los que no creen. ¿Cómo es posible que gente en la primera época de la iglesia que estaba siendo terriblemente perseguida estuviese gozosa cantando himnos mientras sufrían? Cosas terribles. Para el mundo no tiene sentido, es algo extraño, es algo loco. Pero para el cristiano, y por lo que la palabra nos dice, está que esos hermanos tenían la esperanza, tenían la convicción, tenían su vista puesta en las cosas de arriba, como nos manda la palabra. Entonces, los gentiles en otro tiempo, nosotros antes, estábamos en la vanidad de nuestra mente, con el entendimiento entenebrecido, y después en el mismo 18 dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que ellos hay y por la dureza de su corazón. Ignorancia. Nuevamente algo que afecta a la mente. Mente con pensamientos vanos, entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay. Es importante lo que está en nuestra mente. En la última parte del versículo 18 dice por la dureza de su corazón. Quizá ha escuchado, lo hemos comentado acá en las predicaciones también otros hermanos, de que para el israelita el corazón era el lugar no de
emociones como es para nosotros ahora, que es como, o sea, lo romántico o quizás lo más emocional. Pero para el israelita la mente estaba relacionada con la mente y el corazón estaban relacionados. Y dice que hay una dureza de su corazón. Y el 19 dice que perdieron la sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo antiguo. En lo vano podríamos decir, hay inutilidad, hay ignorancia, insensibilidad espiritual y una mente que está depravada. Quizás esto era muy lo que se sabe de Éfeso como lugar, como cultura, aparte de la iglesia de Éfeso, sino que en general era que un lugar de bastante decadencia moral. Entonces, la idea de la santidad, santificación, era algo muy importante en el corazón de Pablo para decirle a los hermanos, tienen que ser santos. Y acá les recuerda lo que eran antes. ¿Qué podemos hacer, hermanos, frente a esto? ¿Con qué fuerza vamos a enfrentarnos? Veamos, queridos hermanos, en Romanos 7:15. Romanos 7:15, el apóstol Pablo habla de que aunque la vieja naturaleza es una característica del no creyente, los creyentes aún luchan contra el pecado debido a la carne en nuestro cuerpo que aún no ha sido redimido. Y mientras estamos en este mundo, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Acá Pablo, más que de una situación particular, está hablando de una condición en que el creyente ya no quiere hacer lo que hacía antes. El creyente quiere obedecer al Señor y lucha en eso. Nosotros sabemos por la misma palabra de Dios que la salvación es por la fe y por gracia. Sin embargo, queremos hacer lo bueno. No estamos tranquilos haciendo lo malo. Sufrimos por eso. Y Pablo también sufría. Pablo también hace un llamado que lo dice en Efesios 4:1, a que los creyentes vivamos una vida que refleje una nueva identidad. En Efesios 4:1 dice, yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andad así. Esto implica que hay que abandonar los patrones de vida del mundo y abrazar, tomarnos de lo que la palabra nos dice deben ser nuestras características, podríamos decir, virtudes en Cristo. Sigamos en Efesios 4. Dice en el versículo 20, antes vimos lo antiguo, ahora vemos lo nuevo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuevamente la mente, hermanos.
y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente la idea del cambio radical, el cambio importante, una nueva criatura. Acá la figura es como si fuese ropa, despojados del viejo hombre en el 22 y en el 24 vestidos del nuevo hombre. Y el versículo 23 vuelve a enfatizar: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente distinta. No es un cambio menor, no es un cambio pequeño, no es un cambio que humanamente podamos hacer con nuestra propia fuerza, hermanos. Y si pensamos que es así, estamos equivocados, porque el poder no está en nosotros. La transformación, como dice en el versículo 23, está en la mente, o comienza en la mente, y eso se debiese reflejar. Si tenemos una mente renovada, vamos a pensar y después vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. El llamado no es menor. A veces se plantea el Evangelio como haz esta oración y participa de una iglesia como si fuese algo más o menos ritual, que es básicamente ir y quizás no portarse tan mal, no hacer las cosas malas, hermanos. Pero eso, si somos honestos, es una idea bastante diferente de tener una mente renovada y diferente como la de Cristo. No es un cambio que podamos hacer, hermanos. Si usted está haciendo esfuerzo para cambiar así, esfuerzo propio, me refiero humano, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Cristo es el que, y a través del Espíritu Santo, va a lograr ese cambio en su vida. También es importante, hermano, y también lo conversamos en la familia, con algunos familiares, de que la palabra nos llama no solamente a no hacer lo malo, sino que nos llama a hacer lo bueno. Esto es importante, hermanos, para aquellos que somos padres o van a ser padres, que no pintemos la realidad del Evangelio como una colección de cosas que no hay que hacer. Y también transmitamos a nuestros hijos: hay mucho que hacer. Nadie debería estar aburrido en la iglesia de Cristo. Uno pregúntale a los hermanos que están como en 4 ministerios. Los hay. Hay mucho que hacer, hermanos. Y más que no solamente el hecho del ministerio, digamos, es una área, pero está en el hecho de lo que hace uno en su vida diaria como cristiano. Uno ante Dios. Pensar en los versículos que hablan de pensar en lo bueno, en lo puro, en lo santo, ¿lo hacemos? No es solamente no pensar lo malo, sino que es pensar en lo bueno. Hacer lo bueno. Edificar a mi hermano. No solamente no perjudicarlo o no ser, digamos, no ofender al hermano. Obviamente no hay que ofenderlo, no hay que ser desagradable. La Biblia habla de no hacer caer al hermano y las consecuencias de hacer algo así se ven muy graves, digamos, no es algo menor. La palabra es así y no podemos disfrazarlo. Pero no es solamente eso, sino que somos responsables por la edificación uno de los otros. Como se ha repetido, también lo mencionó nuestro hermano Jonathan. Usted, hermano, es responsable de la edificación de sus otros hermanos. Es mutua. Obviamente, los ancianos, los pastores y los liderazgos tienen una responsabilidad especial bíblicamente, pero las cartas, como hemos visto, no están dirigidas a los ancianos de Éfeso, ni a los ancianos de Corinto, ni a los ancianos de Roma. Están hechos a los hermanos de Roma, a los hermanos de Éfeso, etc. Y eso tiene muchas implicancias. Por ejemplo, el asistir a la iglesia no es solamente asistir por cumplir el ritual,
o tener comunión con los hermanos porque vamos a cumplir, no sé, una cuota de veces que vamos a ver a los hermanos y listo. Tenemos un rol. Deberíamos estar pensando todos cómo yo edifico a mi hermano que está al lado y el que está más allá y el que está más allá. Y no, obviamente no, está bien tener amigos, pero también uno tiene que pensar en la iglesia en su conjunto, ¿eh? Porque a veces pasa que no es bueno o sano los grupos así como en que alguien diga, no, pero yo no me intereso por estos hermanos y no por estos otros. No estoy diciendo que alguien lo haya hecho por si acaso, pero es una cosa que la palabra habla de, también menciona del amor por todos los hermanos en el mismo libro de Efesios. Por algo está hace todos, no lo saquemos. Cómo yo logro que los hermanos sean edificados debe ser algo constante, porque eso es en la palabra de Dios. La edificación es la que perfecciona a la iglesia y lleva la gloria a Cristo. Nuevamente llegamos a cómo llevamos la gloria a Cristo. Entonces, si usted viene a la iglesia a ser edificado, está perfecto, pero usted también tiene que edificar. Y la palabra lo dice así en distintas cartas, en distintas porciones de la Biblia. El nuevo hombre es creado según Dios, dice en Efesios, en el 4:24. Según Dios, lo asociamos, va relacionado obviamente que es en lo que Dios es, en su justicia, en su santidad, en su verdad. Pablo decía que fuéramos imitadores de Él como Él de Cristo. Y esa es nuestra meta. Algunas aplicaciones prácticas, hermanos, a pesar de que a veces el límite entre lo que es, digamos, teórico, práctico, no es tan fijo. Pero acá Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, nos va a decir algunas cosas. Versículo 25 dice, vamos a leer 25 al 29. Por lo cual, estamos nuevamente en Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí está la figura del cuerpo. En otros textos o versículos habla de las coyunturas y esa dependencia mutua, con una cabeza que es Cristo. Entonces, digamos, si somos los pies, tenemos que cumplir nuestro rol de pie, los que son brazos, de brazos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que hacer. Y no lo vamos a poder hacer si es que no estamos activamente en el cuerpo de Dios, en la iglesia. Hablando la verdad, desechando la mentira. Esto quizás debiese ser absolutamente obvio, pero aquí la palabra de Dios, inspirando a Pablo, lo refuerza, ¿cierto? En el 26, algo que se nos puede hacer difícil, ¿no? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, el enojo puede ser una forma de dar lugar al diablo y pecar. La idea acá es que por la condición humana, digamos, es natural que una persona pueda enojarse o airarse. Pero eso no tiene que dominar el corazón de la persona. Hay cosas que nos pueden enojar algo de la casa o del trabajo, como se dice, pasar rabias, o de la situación del país o del mundo. Quizás ve las noticias y rabias. No, nadie dice, voy a relajarme, voy a aprender las noticias, ¿cierto?
o voy a meterme a Twitter o a alguna red a ver qué es lo que sucede. Y, típicamente no es algo que uno diga, ¡oh, qué feliz! Y una de las reacciones que podemos tener ante eso que no nos gusta es el enojo. Pero no debe tomar nuestro corazón, y menos aún tomar el lugar que debiese estar ocupando Cristo. En el 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Nuevamente, no solamente no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. En el 25 era no mentir, sino que hablar la verdad. Y acá el 28, el que hurtaba ya no lo haga, sino que trabaje y comparta para el que tiene necesidad. Hacer lo bueno. Después, en el 29, habla de las palabras que salen de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No solamente, hermanos, de nuestra boca no debe salir palabras corrompidas, sino tienen que salir palabras que edifiquen a quienes nos oyen. ¿Estamos pendientes de eso? ¿Es el tema? Yo diría en estos versículos que Dios insiste bastante en este punto. Y en capítulos anteriores también. Y cuando la palabra insiste, es Dios insistiendo, porque decimos es la palabra de Dios, es lo que Dios nos dice. Y cuando Dios insiste, pensamos cuando decía, de ciertos digo, por ejemplo, para señalar algo que era muy importante, que había que poner mucha atención. Acá también hay una insistencia en hacer lo bueno, en este contexto, a través de lo que decimos para edificar a mi hermano. Así que, hermano, aquí Pablo pone varias aplicaciones de pasar de lo malo a lo bueno. Y también nosotros debiésemos procurar esto, así como en nuestra vida, y también en nuestros hermanos. Y esto, cuando lo pensamos en los hermanos, se aplica, digamos, también en nuestro propio hogar. Como yo guío a un hijo, como yo guío quizás a alguien que está recién en el Evangelio, cómo lo motivo. Tiene que ser a través de la palabra de Dios. Tiene que ser a través de la verdad. Y el énfasis es bastante claro en que va de la mente, lo que digo y lo que hago. Una parte de la palabra de Dios dice que sobre toda cosa hay que guardar el corazón. Obviamente no se refiere al corazón físico, no es un tema de cardiología. Es bueno cuidar la salud, sí, pero se refiere al corazón donde está nuestra alma, donde están nuestros pensamientos. Cuidemos, hermanos, aquello en lo que pensamos. Cuidemos nuestro corazón. Es muy importante. Por eso dice que sobre todo guarda tu corazón. A lo que atendemos, lo que escuchamos, siempre estamos decidiendo. Dejamos la tele prendida, estamos decidiendo. Dejamos una radio, estamos decidiendo escuchar eso. Padres y madres, escuchen lo que pasa en el corazón de sus hijos también. Jóvenes,
Cuiden a lo que ustedes dedican su corazón. Y si ustedes quieren a sus amigos, también cuiden a sus amigos. En ese punto. La amistad cristiana, pienso en cuando los dos amigos son cristianos, digamos, puede ser muy maravillosa porque puede ser muy edificante, puede ser el cumplimiento de lo que Dios nos estaba pidiendo en estos textos. Si no lo hacen así, están faltando a lo que la palabra dice. No estamos cumpliendo esto. Si yo no quiero edificar a mi hermano, ¿cómo puedo decir que tengo el amor de Cristo en mí? Si yo no lo edifico, yo no lo amo. Entonces, ¿cómo digo que Cristo está en mí? Otro tipo de amistad es amistad del mundo, pero no tiene ningún provecho espiritual. No es que la amistad, digamos, cotidiana sea en esencia mala, siempre que obviamente no hagan cosas evidentemente pecaminosas, pero el amor cristiano es diferente. Y tenemos que tener cuidado de no sacarle su característica cristiana al amor cristiano. No es una responsabilidad menor cuando Dios nos dice que debemos edificar al hermano. Es grande. Cuando uno tiene una responsabilidad grande, uno se tiene que preparar, ¿no? Uno se prepara harto. Si uno tiene que ir a hablar a un lugar importante o que lo va a ver mucha gente quizás, uno se preocupa. Uno dice, lo voy a hacer bien. Y si tiene que presentar algo de lo cual dependen muchas consecuencias, uno ensaya la presentación, ¿cierto? Ve el tiempo. El otro día tuve que hacer una presentación, tenía 10 minutos. Entonces el desafío, y me pedían que hablar de hartas cosas diferentes en el trabajo. Y ¿cómo lo voy a hacer en 10 minutos? Es como, bueno, hablé más. Me hacían como que ya, y yo ignoré un poquito, seguía hablando. Y uno ve que uno hace esa preparación y el resto también. Estoy hablando de algo secular, que también se preparan, hacen sus imágenes para el PowerPoint y todo eso. Y es algo totalmente del mundo, algo totalmente perecedero. Consecuencia de largo plazo, muy poca. Pero cuando tenemos que prepararnos para edificar al hermano, ¿cuál es el esfuerzo que hacemos? O decimos, no, pero es que eso debiese hacerlo alguien con más experiencia o el pastor. Pero hermanos, nuevamente, Efesios no está escrito a los pastores, no está escrito a los hermanos con más experiencia, ni con los más de, 20 años en el Evangelio, está escrito a todos. Vamos a continuar ya los últimos versículos, y viene el 30, dice, y no contristéis, que es entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados, eso quiere decir que nuestra redención está segura en Cristo, gracias a su gracia y misericordia. Y el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto humanamente es difícil, ¿cierto? Porque a veces podemos tener amargura y enojo. Pero Dios tiene el poder para que esto sea quitado de nuestra vida. Nuevamente, no solamente no estar enojado, no estar amargado, sino que en el 32 dice, antes, sed benignos unos con otros. Seamos buenos hermanos unos con otros. Hay muchas formas de ser buenos. Y partamos, obviamente, una lógica cristiana dice, partamos por hacer las cosas buenas que el Señor nos demanda respecto de nuestros hermanos. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Creo que también es importante, hermanos, que comprendamos que no hay
Mientras estemos en este mundo no vamos a ser perfectos individualmente y tampoco va a haber una iglesia perfecta. En otros capítulos de Efesios y en otros también cartas de Pablo habla del tener que soportarse. ¿Ya? Si Dios nos llama a que hay que soportarse, obviamente eso implica de que hay algo que soportar. Si habla de que hay que tener misericordia, quiere decir que, bueno, van a pasar cosas sobre las cuales vamos a poder aplicar o no esa misericordia. Algo que perdonar. No vamos a encontrar una iglesia perfecta mientras estemos acá. Pero el Señor nos manda a perdonarnos. Y esto es lo más difícil, hermanos, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ha pensado en lo grande que es el perdón de Dios? Mire sus fallas, las de antes y las de ahora. Y considere que Dios las perdonó. Si usted acudió a Él, obviamente. ¿Cómo humanamente podríamos perdonar así? Porque cuando Dios nos ve, nosotros nos ve a través de Cristo. Uno podría decir, y este hermano que me hizo esto, me cae mal, no me saluda, cualquier cosa. ¿Cómo lo puedo ver a través de Cristo? Dios lo ve a ese hermano pesado, o como sea. Dios lo ve a través de Cristo. Y la palabra nos pide que lo veamos igual. Fácil o difícil. Humanamente es imposible realmente. Pero en Dios es posible, en Cristo es posible. Creo que en general el énfasis de Pablo en este capítulo en la mente tiene un sentido muy lógico, digamos. Para lograr todas estas cosas hay que pensar diferente. Hay que estar dispuesto en algún punto a que nuestra forma de pensar sea cambiada también. Hay que estar dispuesto a que alguien nos diga quizás algo que no esperábamos escuchar también. Siempre, obviamente, fundamentado todo en la palabra de Dios. Esa es la medida. Si alguien no quiere escuchar ante una diferencia de opinión, si alguien no quiere acudir a la palabra de Dios, es una muy mala señal, hermano. Acudamos siempre a la palabra de Dios. Busquemos que Dios nos guíe. Examinémonos, partiendo por nuestra mente. Tenemos que examinar nuestras vidas según estas verdades. Y como hemos hablado, no es factible nada de esto en nuestra propia fuerza, sino según el poder de Dios que actúa en nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, les invito y les exhorto a buscar tener la mente de Cristo. Sé que suena algo muy quizás grandilocuente, pero la palabra de Dios nos llama a eso. Y naturalmente, solo se puede hacer en Cristo. Solo podemos agradarle en Cristo. Oremos al Señor para terminar y pidamos al Señor. Les pido que se pueden poner de pie para orar al Señor. Gracias. Padre, acudimos nuevamente a orar a ti, agradeciendo tu palabra, agradeciendo cómo ella nos habla, y rogamos, Señor, de que esta palabra en nuestros corazones pueda producir frutos que te glorifiquen, Señor. Reconocemos nuestra total incapacidad, Señor, para andar en tus caminos.
nuestra debilidad humana, Señor. Reconocemos que no podemos avanzar, crecer, ser renovados en nuestras propias o según nuestras propias fuerzas, Señor. Y por eso acudimos a ti, Señor, que tú guíes nuestra mente, nuestro corazón y actúes, Señor, y nuestra mente pueda ser cada vez más cercana, más como la de Cristo. Señor, ayúdanos a entender tus propósitos, ayúdanos a tener claridad en nuestra mente respecto de nuestras motivaciones, Señor. Ayúdanos a examinarnos y si hay algo que corregir, tú nos guíes para corregir el rumbo, Señor. Ayúdanos a dejar atrás las cosas pasadas, Señor. Que quizás alguna cosa que antes nos parecía agradable, nos atraía o nos llamaba la atención y no te agrada, que ya no ocurra así, Señor. Y no solamente te pedimos que nos ayudes a dejar lo malo, sino que abrazar y hacer lo bueno, Señor. Que hablemos con la verdad, que hablemos con amor hacia los hermanos, que busquemos, Señor, la edificación, que tomemos tu palabra con respeto como un alimento, Señor, diario en nuestra vida. Señor, sabemos que en tu palabra hay vida, que es mucho más que una colección de escritos morales, sino que hay poder, porque viene de ti, Señor. Es lo que tú nos dices en el corazón. Ayúdanos a recibirlo de esa manera. Ayúdanos a no poner excusas, a ser honestos con nosotros mismos, Señor. Y además sabemos y reconocemos que tú nos conoces, Señor. No podemos engañarte. Señor, también permite que lo que hemos aprendido no se nos olvide, sino que sea un alimento para el crecimiento nuestro, Señor. Que podamos ir avanzando, que podamos tener una fe firme, que podamos ser cristianos sólidos, Señor, y ser de bendición los unos para los otros. Que vemos en tu palabra que es lo que en tu corazón está, el deseo para tu iglesia. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos quedó harto trabajo, harto en lo que pensar y reflexionar para la gloria del Señor. Así que le damos gracias al Señor por su palabra y alabemos al Señor. La próxima alabanza también viene en continuación con las mismas aplicaciones que se estaban hablando acerca del poder y sobre todo del amor divino del Señor para con nosotros, en la que Él olvida nuestras fallas y olvida todos nuestros pecados por misericordia. Y bueno, eso es su amor y su misericordia inagotable para con nosotros.